Hola a todos, el día de hoy revisaremos el tema del potencial eléctrico de un dipolo eléctrico y la derivación de su campo eléctrico a partir del potencial. Como el dipolo consiste en dos cargas, el potencial eléctrico es simplemente la suma de los potenciales producidos por la carga positiva y la carga negativa, donde R+ es el vector que apunta de la carga positiva al punto P y R- de Q- a P. Nuestro punto P se encuentra definido por su propio vector R, que forma un ángulo θ con el eje de las zetas. Consideremos el caso en el que la distancia al punto P es mucho mayor que la distancia entre las cargas, es decir, que R es mucho mayor que D, justo como en nuestra ilustración. Si hacemos un zoom, podemos aproximar a R+ como R más este pedacito que llamaremos delta y a R- como R más el mismo pedazo. Esto es, R+ es R menos delta y R- es R más delta. De la ilustración con zoom podemos notar rápidamente que delta es d medios por el coseno de θ. De modo que las expresiones para R+ y R- se convierten en estas de aquí. Ahora sigue sustituir estas aproximaciones en la ecuación para el potencial del dipolo. Esto es este de aquí, que después de simplificar se convierte en esta expresión. De la expresión que encontramos, reconocemos fácilmente que Q por D es la magnitud del momento dipolar. Y el numerador lo podemos convertir en el producto punto entre el momento dipolar y el vector unitario en la dirección de R. Ahora obtengamos el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Sabemos que esta relación se da mediante esta igualdad. Encontramos el campo primero en coordenadas cartesianas. De la ecuación que encontramos nos fijamos en esta versión. Tenemos que encontrar la equivalencia en coordenadas cartesianas del coseno de θ y de r². R es la distancia del origen al punto P y eso en coordenadas cartesianas es esto de aquí. Recordemos que θ es el ángulo que forma R con el eje Z. Entonces, si nos fijamos en este triángulo rectángulo, podemos darnos cuenta que el coseno de θ es el cateto adyacente, que es la coordenada Z, entre la hipotenusa, que es el valor de R. Entonces, el coseno de θ es Z entre R, que es Z entre esto de aquí. Sustituyendo, llegamos a que esta es la expresión para el potencial eléctrico en coordenadas cartesianas. Ahora sigue obtener el campo eléctrico a partir del gradiente del potencial eléctrico. Esto es esto. Por comparación directa, tenemos que la componente X del campo eléctrico es menos la parcial del potencial eléctrico respecto de X, y equivalentemente para las otras dos componentes. Y ahora solo nos queda obtener cada una de las parciales, es decir, solo tenemos que hacer estas operaciones. De modo que al final el campo eléctrico en coordenadas cartesianas es este de aquí, donde hemos utilizado la equivalencia entre R y las coordenadas cartesianas simplemente para simplificar la expresión final. Como podemos notar, es una expresión nada sencilla que muy difícilmente podríamos haber obtenido con el método que habíamos estado utilizando para calcular el campo. De aquí la ventaja que tiene conocer el potencial eléctrico. Notemos que en el plano XY, esto es haciendo z igual a 0,
El campo eléctrico solo tiene componente en Z, es decir, es perpendicular al plano XY y además por el signo menos apunta hacia abajo, como podemos ver bien aquí en la figura que nos muestra las líneas de campo del dipolo. Este resultado ya lo esperábamos porque sabemos que las líneas de campo van de la carga positiva a la carga negativa. El valor del potencial en el plano XY es nulo, esto es, el plano XY es una superficie equipotencial donde el valor del potencial es 0. Si calculamos el campo sobre el eje Z, recuperamos la expresión que obtuvimos en el primer video sobre el dipolo. Recuerden que estamos manejando distancias lejanas al dipolo. Y por último, el potencial sobre el eje Z queda con esta expresión que pues al final disminuye como 1 entre z cuadrada, solo cambia de signo dependiendo en qué parte del eje nos encontremos. Podemos notar que tanto el campo como el potencial disminuyen más rápido en el dipolo que en la carga solitaria, que es de esperarse por tratarse de dos cargas de igual magnitud, pero de signo contrario. Ahora obtengamos la expresión del campo eléctrico en coordenadas esféricas. Partimos de la relación que habíamos conseguido para el potencial. En coordenadas esféricas, las parciales vienen acompañadas de los factores de escala correspondiente, de modo que las componentes del campo eléctrico poseen estas expresiones. Haciendo las operaciones correspondientes, se llega a que el campo eléctrico es este de aquí. Como la coordenada en phi es nula, esto nos dice que para una r y θ fijos, el campo eléctrico tiene el mismo valor en la circunferencia que se obtiene de rotar el vector r alrededor del eje z. Es decir, el campo eléctrico posee el mismo valor en esta circunferencia para esta r y este θ. Muy bien. Por último, derivemos su expresión en coordenadas cilíndricas. La relación que mantienen estas coordenadas con las cartesianas es esta de aquí. La expresión para un vector de posición está dada por esto. R, el vector de posición, es ρ en la dirección del vector unitario ρ más z en la dirección del vector unitario z. Y el coseno de θ queda determinado por z entre r y bueno, sustituimos la expresión para la magnitud de r, ¿no? Que es esta de aquí. Entonces el potencial que tenía esta forma, haciendo las sustituciones correspondientes, se convierte en esta de aquí. Las componentes del campo eléctrico se obtienen del gradiente del potencial y estas son sus expresiones con sus respectivos factores de escala. Realizando las operaciones, obtenemos estas igualdades. Por lo que el campo eléctrico en coordenadas cilíndricas queda como este de aquí. Y aquí podemos notar que, al igual que en el caso de las coordenadas esféricas, el campo eléctrico es constante en la circunferencia que se obtiene de rotar al vector r con ρ y θ fijos. Y bueno, eso sería todo por este video. Cualquier duda me pueden escribir y nos estamos viendo en el que sigue. Saludos.